Filosofía de la Historia, por Johann Gottfried Herder. 8. Sección primera. Lo general y lo particular. 1. Nadie en el mundo percibe, tanto como yo, la invalidez de las caracterizaciones generales. Se describe un pueblo entero, un periodo, una comarca, y a quién se ha descrito. En resumen, pueblos y épocas sucesivas, en eterna variación como las olas del mar. ¿A quién se ha descrito? ¿A quién se refirió la imagen descriptiva? A la postre, no se hace más que sintetizarla en una palabra general de la que quizás cada uno piensa y siente lo que quiere. Recurso imperfecto, el de la descripción. ¿A qué interpretaciones erróneas se está expuesto? Al que ha observado lo inefable, que es la peculiaridad de un hombre, lo imposible que resulta expresar distintamente lo distintivo, tal como él lo siente y lo vive. Cuán distintas y peculiares se le aparecen todas las cosas después de haberlas visto su ojo, después de haberlas medido su alma, después de haberlas sentido su corazón. Percibirá la profundidad que existe en el carácter de una nación y por mucho que se la haya estudiado y analizado, escapa a la palabra que pocas veces es suficientemente gráfica para que todos la comprendan y la sientan. Es como si hubiese que abarcar todo el océano de pueblos, épocas y países con una sola mirada, en un sentimiento, en una palabra. Pálida e incompleta evocación el de la palabra. Tendría que incluir además, o ser previa, la dinámica pintura del modo de vivir, de las costumbres, las necesidades, características geográficas y climatéricas. Habría que simpatizar previamente con la nación para sentir en un solo sentimiento y un gesto a todas juntas, para encontrar una palabra cuya plenitud permite imaginar o leer todo en una palabra. Todos creemos tener aún los instintos paternales, domésticos y humanos del oriental, ser capaces de una fidelidad y de una habilidad artística como las tuvo el egipcio, de una actividad fenicia, del amor griego a la libertad, del estoicismo romano. ¿Quién no cree tener disposiciones para todo eso, siempre que el tiempo y la ocasión? Y bien, lectores míos, estamos en eso. El infame más cobarde siempre tiene sin duda una disposición y una posibilidad remota de ser el héroe más magnánimo, pero entre esta disposición y el sentimiento total del ser, de la existencia, y en ese carácter hay un profundo abismo. Y aunque no te faltase más que el tiempo o la ocasión para transformar las disposiciones de oriental, de griego, de romano, en práctica y en auténticos instintos. Abismo. Solo se trata de instintos y de práctica. La naturaleza total del alma predomina en el conjunto. Configura todas las inclinaciones y fuerzas del alma y también tiñe los actos más indiferentes de acuerdo a ella. Para sentirla, no contestes con la palabra, sino acude a la época, a la región, a toda su historia, compenétrate de todo. Solo entonces estarás en condiciones de comprender la palabra. Solo entonces también se desvanecerá en ti esa idea de que todo lo que existe aislada o conjuntamente también lo eres tú. Tú, todo la ves, quintesencia de todas las épocas y países. Solo eso ya demuestra la necedad. Carácter de las naciones. Solo los datos en su constitución y de su historia deben decidir. ¿Un patriarca no ha tenido? ¿No ha podido tener acaso otras tendencias además de las que tú le atribuyes? En ambos casos respondo nada más que, sí, sin duda tuvo otras, rasgos colaterales que se sobreentienden de lo que dije u omití, y yo mismo, y quizás otros conmigo, que recuerdan su historia los reconocen, los comprenden en la palabra y, más aún, admiten que ha podido tener rasgos muy distintos, que podía haber sido muy distinto en otra parte, en otra época, con el progreso de la cultura, en otras condiciones. Y si no ha sido un Leónidas, un César y un Abraham, podía haber sido un hombre bueno de nuestro siglo, pero no lo ha sido, y es por eso que debes consultar la historia. Ella se ocupa de eso. Por eso también el cálculo con insignificantes contradicciones en el gran complejo de los pueblos y las épocas, que ningún pueblo se mantuvo ni pudo mantenerse tal como fue, que todo arte, toda ciencia, y que no en el mundo,
tuvo su periodo de crecimiento, florecimiento y decadencia, que cada una de esas modificaciones solo ha durado el tiempo mínimo que se le pudo dar en la rueda de la fortuna humana, que, por fin, en el mundo no hay dos momentos idénticos y por lo tanto los egipcios, los romanos y los griegos no han sido idénticos en todo momento. Tiemblo cuando pienso en las sabias objeciones que sobre esto es capaz de hacer la gente erudita, aún los mismos historiadores. Grecia estaba constituida por muchos pueblos, atenienses y beocios, espartanos y corintios, eran todo menos iguales. ¿No se practicaba la agricultura también en Asia? ¿Los egipcios no tuvieron alguna vez su comercio como los fenicios? ¿Los macedonios no eran acaso tan conquistadores como los romanos? ¿Aristóteles no tenía una mente tan especulativa como Leibniz? ¿Los pueblos del norte no superaron en valor a los romanos? ¿No eran iguales todos los egipcios, griegos y romanos? ¿No son iguales todas las ratas y ratones? No. Pero no por eso dejan de ser ratas y ratones. Qué fastidioso resulta hablar con un público de cuya parte letrada, la parte que piensa más noblemente, se calla. Siempre hay que esperar tales objeciones y a veces peores y expuestas. ¿En qué tono? Y cuando a la vez ese gran rebaño de ovejas, que no sabe cuál es la derecha y cuál la izquierda, imita con sus balidos a los primeros. ¿Acaso puede existir un cuadro general sin subordinaciones y sin coordinaciones? ¿Puede existir un panorama sin elevaciones? Cuando acercas tu cara al cuadro y recortas algo de aquí y pellizcas ese grumo de pintura, jamás verás el cuadro entero. Verás todo menos un cuadro. Y cuando tu mente no ve más que un grupo que te fascina, ¿crees que tu mirada será capaz de abarcar el conjunto de épocas tan variadas, de ordenarlo y observarlo serenamente? ¿Podrá distinguir en cada escena el efecto principal, asistir serenamente a su desvanecimiento y por ende nombrarlo? Pero si no eres capaz de hacer nada de eso, si la historia fulgura y centellea ante tus ojos, si ves un remolino de escenas, pueblos y épocas, empieza por leer y aprender a ver. Por otra parte, yo sé tanto como tú que todo cuadro general, todo concepto general es solo una abstracción. Solo el Creador concibe toda la unidad de todas las naciones en toda su multiplicidad, sin que por eso se desvanezca para él la unidad.